Bueno, ayer lo que tiene que ver entonces con las declaraciones del presidente de la Nación, después se tomaron sus declaraciones un poco para acá, un poco para allá, es parte de la vida, se llevó a un lugar como que quiso decir que es una cuestión psicológica, casi la de la inflación, es una percepción, pero vamos a saludar a alguien que nos va a dar una mano en esta interpretación. Claro, porque hay una agenda económica muy cargada en todo lo que tiene que ver con la cumbre de la CELAC, también la expectativa por una moneda única. Bueno, de todo eso vamos a hablar con Patricio Temperley, allí lo estamos viendo, quien es economista. Patricio, muy buenos días, ¿cómo le va? Buen día, Pablo y Marina, ¿cómo andan? Muy bien, bienvenido. Qué gusto saludarte. Antes de meternos en lo otro, que es la agenda, ¿qué te parecieron las declaraciones del presidente Alberto Fernández? Esto de que autoconstruimos un poco la inflación. Bueno, sí, son dichos que en el marco de una inflación del 100% son muy llamativos. Hay algo que reconocer en la inflación, en los regímenes de alta inflación como el que está transitando actualmente Argentina, que es cierto que hay un factor inercial, que es a lo que él debe haber querido referir, que tiene que ver con que se ve muchas veces con la indexación de contratos y la fijación de precios cuando se trata de que se hagan a largo plazo, se hacen descontando una inflación a futuro que es muy elevada. Ese es una de las patas que entra en juego cuando la inflación es muy elevada. Eso es algo que no ocurre en economías con baja inflación y que sube un poquito, como fue el caso de las economías avanzadas. El tema es que para llegar a ese punto, en donde la inflación sea de 3 dígitos prácticamente, hay primero todo un descalabro fiscal y monetario que va fogoneando esa situación hasta un punto en el cual la inflación subió tanto que los agentes empiezan, es decir, las personas, las familias y las empresas empiezan a ajustar sus precios con este comportamiento. Pero bueno, no hay que dejar de lado que hay toda una situación previa que se va cocinando, digamos, a fuego lento durante muchos años, que es la que lleva a que la economía tenga estos niveles tan altos de inflación. Bien, o sea, es parcialmente cierto lo que dice el presidente Alberto Fernández, pero está subestimando otras cuestiones que son muy objetivas al mismo tiempo. Sí, para ser buenos, esto que dijo está en la cabeza de la gente, no es que sea imaginaria, no quiso decir eso. No obstante, excelente Patricio diciendo, miren muchachos, hay algo de esto de que es autoconstruida, pero la verdad es un descalabro tan grande que hay razones mucho más poderosas, o en todo caso hacen que la gente piense así para tratar incluso hasta de protegerse de esto que realmente complica cualquier vida seria de un país. Patricio, vamos a la moneda común, vamos a las implicancias que puede tener este acuerdo entre Argentina y Brasil. ¿Qué te parece a vos? Bueno, por ahora este proyecto llamado, que ya tiene nombre, se dice que se llama SUR, es más un anuncio por ahora más político que técnico. Son intenciones de acuerdo que se están dando en el marco de la reunión de la CELAC, en donde hay una agenda de integración entre Argentina y Brasil mucho más profunda, es decir, en términos económicos, energéticos, de financiamiento, etc. Por lo mencionado hasta ahora, sería una herramienta comercial, no sería una unión monetaria tal como el euro, por ejemplo, que es lo primero que a uno se le puede venir a la cabeza. Funcionaría como una especie del swap actual que hay con China, en donde coexistirían las monedas locales, el peso y el real, son monedas, y el sur vendría a alivianar las necesidades financieras de los gobiernos para afrontar pagos del comercio bilateral entre Argentina y Brasil. Pero bueno, como es un anuncio, todavía queda definir las cuestiones más centrales e importantes, que es cómo se va a definir la paridad del tipo de cambio, cuáles van a ser las monedas que lo van a respaldar, si va a haber incentivos para que los países de la región también lo utilicen y demás. Bueno, se generó mucha expectativa, finalmente no va a ser regional, finalmente no va a ser una moneda, va a ser un tipo de cambio, pero consultarte, ¿cuáles serían los beneficios, por ejemplo, para Argentina y cuál sería el aspecto negativo en caso de que efectivamente prospere esta iniciativa? Bueno, en cuanto a beneficios, el más directo, y es el que por ahí creemos que se ha alargado este anuncio, tiene que ver con que casi de inmediato se dejarían de necesitar dólares, que es lo que por ahí para este gobierno es una preocupación central. No es una idea mala per se, de hecho, bien pensada e implementada puede funcionar muy bien, o sea, puede ser nuestro norte en materia monetaria. El tema es que no podemos creer que solo con el anuncio los problemas de Argentina se resuelven con esto entrando en funcionamiento.
no es una solución a ninguno de nuestros problemas más acuciantes. O sea, el déficit fiscal y la inflación van a seguir existiendo, problemas laborales y de pobreza también. Y tiene que ver un poco con esto de que en Argentina somos expertos en fabricar remedios contra los síntomas, en este caso sería la inflación, en lugar de a veces enfrentar a la enfermedad subyacente, que podría ser el déficit fiscal en este caso. De hecho, el euro, que es una de las experiencias de uniones monetarias regionales más exitosas, para acceder en primer lugar, los países tenían que hacer una tarea y era contar con niveles de inflación, déficit fiscal y deuda lo suficientemente bajos para poder adoptar la moneda. Claro. Y después también había una adopción paulatina, es decir, el euro coexistió con otras monedas por 3 años hasta que esas monedas desaparecieron. Claro. En ese marco, teniendo en cuenta lo que puede implicar esta moneda común de intercambio entre Brasil y Argentina, mi pregunta va sobre estos acuerdos que se han firmado también. Puede estar la moneda también en ese camino. ¿Cuánto le sirve a Argentina? Creo que acabas de decir una frase que es clave, los problemones que tiene Argentina con el dólar, por ejemplo. ¿Cuánto le sirve a Argentina el acuerdo con Brasil? ¿Qué impacto puede tener ya mañana, pasado, ni bien se logre, se firme? ¿Cómo lo ves a eso? Bueno, el impacto que tiene Brasil sobre Argentina es un poco el que Argentina tiene sobre Uruguay. O sea, siempre es bueno que a Brasil le vaya bien, porque es la economía más grande de Latinoamérica, y siempre es bueno que las relaciones bilaterales sean fructíferas. También es cierto que con el crecimiento de Brasil solamente Argentina no va a estar bien. Hay un montón de tareas domésticas que hacer y que las tenemos que hacer por nuestra cuenta porque Brasil ya las tiene solucionadas. Brasil también tiene sus problemas, es una economía emergente que hace varios años está estancada y le cuesta generar empleo, tiene una gran cantidad de personas bajo la línea de pobreza, pero algunos problemas de estabilidad macroeconómica esenciales Brasil los tiene resueltos. Por ejemplo, el tema de la inflación. Claro. Y el tema de la moneda como institución. Entonces, siempre es bueno que haya un acuerdo y que sea bien amplio entre Argentina y Brasil, pero con eso no alcanza. Bueno, ayer el presidente Alberto Fernández también hablaba en ese medio brasilero del apego de los argentinos por el dólar, que no sería necesariamente una problemática en Brasil. Bueno, y Brasil, que le bajó el tono ya a esta moneda, va a llevar tiempo, vamos a iniciar un camino, dijeron las autoridades, así que, bueno, se generó mucha expectativa, vamos a ver en concreto qué es lo que sucede. Sobre este tema te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo lo ves al tema del déficit que va a tener Argentina en los próximos tiempos como consecuencia de la caída en la cosecha, los dólares que no van a ingresar? Eso relacionado con lo que estamos hablando, por supuesto. Bueno, Argentina viene de un año en el cual pudo cumplir las metas con el Fondo Monetario Internacional, las metas fiscales, monetarias y de acumulación de reservas, pero con un contexto que le era muy favorable, que era una cosecha récord. Y eso, mediante retenciones y los programas de dólar soja, se pudo alcanzar esas metas. Lo que queda durante este año de gobierno es un gobierno que va a tener un año marcado por el calendario electoral, que ya en mayo empiezan las elecciones provinciales, con una sequía muy importante y algunas bajas en los precios de las commodities que vienen desde precios récord. Entonces, en ese sentido, hay dos grandes tensiones, y una es la de aumentar el gasto en el medio de un año electoral, y la otra es de que probablemente caigan los ingresos por condiciones externas. Entonces, nuestra visión es que va a haber tensiones hacia el déficit fiscal, que si no se corrigen esencialmente algunos gastos, es probable que el déficit fiscal aumente durante el año. Bien. Patricio, te agradecemos un montón el contacto. Como siempre, es tan interesante escucharte. Muchas gracias a ustedes por la invitación y que tengan un excelente día. Igualmente, hasta cualquier momento.